secretario general, señor Néstor Méndez, secretario general adjunto, muy distinguidos embajadores y representantes alternos, señoras y señores. Estas palabras usuales y protocolares en ocasión de la incorporación de un nuevo representante tienen en mi caso un alcance diferente. En la pasada sesión de este organismo se pusieron en evidencia situaciones muy especiales que creo oportuno comentar. Comentario que vale igualmente para las intervenciones que precedieron la aprobación del orden del día. A pesar del juicio muy pesimista que se manifestó en varias intervenciones, yo quisiera hoy resaltar 3 áreas de consenso que considero importantes y prometedoras. No era la evaluación de la gestión de Nicolás Maduro la materia en análisis, pero no deja de ser significativo que ninguno de los embajadores que intervinieron para defender la presencia de los representantes de la usurpación sostuviera el carácter democrático del régimen. Ninguno negó la violación sistemática de los derechos humanos, ni fue desmentida la existencia de asesinatos y torturas, o fue negada la existencia de cuerpos paramilitares con licencia para matar. Nadie tuvo a bien referirse a los éxitos económicos o sociales del dictador, ni nadie se atrevió a hablar del nivel de vida de los venezolanos. Este silencio me parece positivo. En segundo lugar, y con quizás una sola excepción en su momento, nadie habló de la elección de Nicolás Maduro en mayo del 2018 como una expresión legítima, pura y limpia de la voluntad de los venezolanos. Hubo, que yo recuerde, en los discursos de la pasada sesión, una sola excepción, el discurso de la embajadora de Dominica, quien calificó a Maduro como el duly elected president. No puedo menos que respetar su sinceridad, aunque no comparta para nada su afirmación. Con esa excepción, ningún embajador consideró procedente referirse a la votación fraudulenta del año pasado, en la que los principales partidos de oposición fueron excluidos, los más destacados líderes que adversan al dictador inhabilitados o presos, el dinero público y los programas sociales utilizados para comprar descaradamente votos, la fuerza pública empleada para coaccionar a los votantes y los medios de comunicación colocados todos al servicio del candidato oficial. Este segundo consenso sí está vinculado al tema que nos ocupa. Debe recordarse además que el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro fue denunciado de manera inequívoca el año pasado por la Asamblea General de esta organización. El tercer consenso es igualmente interesante y pareciera que muchos embajadores no se han percatado de ello. Ningún embajador afirmó en la sesión del 9 de abril que es competencia de este Consejo Permanente o de la organización reconocer gobiernos. Esa fue la posición de quienes intervinieron para oponerse a la moción en mesa y también la expresada como portavoz de la mayoría por el distinguido embajador de Chile. Para el derecho internacional, el reconocimiento de jefes de Estado y de gobierno es, por su propia naturaleza, un acto unilateral propio de la soberanía de cada Estado. La decisión que tomó el Consejo Permanente de la OEA en su sesión del 9 de abril no significó que la organización se hubiese tomado la atribución de reconocer o no un gobierno, sino que se limitó a resolver quién es su interlocutor. Ambos temas están íntimamente vinculados, sin duda, pero son esencialmente diferentes. Así lo puso en evidencia con elocuencia y buen criterio jurídico el embajador Hernán Salinas. Una discusión de esta naturaleza no es necesario cuando se producen sucesiones normales dentro del ordenamiento constitucional interno de los países miembros, pero sí se hace indispensable cuando una crisis política desemboca, como en el caso venezolano, en una situación donde más de un grupo pretende atribuirse la representación del Estado. Con mayor razón si recordamos que una de las partes había anunciado con la debida anticipación estatutaria su voluntad de retirarse de la organización. Es evidente que un organismo multilateral de muy larga tradición debe tener algún peso en la voluntad de los gobiernos, debe tener algún peso la voluntad de un gobierno de permanecer en relación a la de aquellos que quieren retirarse. Por lo mismo, no luce extraño ni insólito que el Consejo Permanente, en medio de una crisis constitucional,
acoja la designación que propone la Asamblea Nacional en ejercicio de las atribuciones ejecutivas que la excepcional situación le delega y no la voluntad de un grupo que ha abandonado el ejercicio de todas las funciones esenciales del Estado, salvo el uso de la violencia y de la represión, y que ha sido desconocido por la mayoría de las democracias de distintas regiones del mundo. Las instituciones, tanto públicas como privadas, se crean y funcionan en base al libre ejercicio del derecho de asociación que expresan sus fundadores o promotores y a la normativa que se va desarrollando en el curso de la existencia de cada una, no solo en relación a quienes son sus miembros, sino también en cuanto a su acreditación. En algunas instituciones existen las llamadas comisiones de credenciales. En el caso de la OEA, esa función ha sido conferida al secretario general y al Consejo Permanente, quienes al ejercerla en los términos estatutarios no incurren en injerencia alguna en los asuntos internos de un Estado. Aunque no debería ser materia que nos ocupa, se ha esgrimido también la doctrina clásica en cuanto al reconocimiento de un gobierno, en virtud de la cual se exige la efectividad y el control que esa entidad debe tener sobre el territorio y su población. Además, se requiere que esa entidad sea independiente de otra entidad política y que esté sometida exclusivamente al derecho internacional, es decir, que sea soberana en sus relaciones internacionales. Pero no debe olvidarse que un enfoque más contemporáneo agrega el requisito de que la entidad que solicita el reconocimiento ajuste sus actuaciones a las normas democráticas y a las relativas a los derechos humanos, y que ese gobierno surja de la voluntad popular derivada de elecciones ajustadas a los estándares internacionales. No vale entonces para reconocer a Maduro el argumento del Estado eficaz, pues el gobierno usurpador no defiende la soberanía nacional, vulnerada por la injerencia permanente de Cuba, de Rusia, del narcotráfico, de grupos terroristas y de guerrilleros extranjeros. No hace respetar la integridad del territorio, no presta los servicios esenciales de electricidad, suministro de agua, transporte, abastecimiento y seguridad personal. El sistema educativo venezolano está destruido, así como lo está el sistema de salud. La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego. Es evidente que el gobierno interino de Juan Guaidó aún no ha logrado la plena efectividad interna que se exige, control territorial y sobre las personas, pero cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional y el respaldo de más del 85% de los venezolanos, evidenciados en todas las encuestas de opinión que se hayan realizado y, sobre todo, evidenciados por el pueblo venezolano en las calles. Solicito ahora la atención de los distinguidos embajadores para exponerles otro argumento que considero importante. El 10 de enero del presente año terminó en Venezuela el periodo presidencial 2013-2019. Ese mismo día, Nicolás Maduro usurpó la presidencia con fundamento en una elección totalmente viciada. El 24 del mismo mes, el presidente de la Asamblea Nacional, interpretando los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución de Venezuela, asumió la presidencia de la República ante la ausencia de un presidente electo. Esa interpretación fue acogida por todas las universidades autónomas de Venezuela, por la inmensa mayoría de los constitucionalistas, por todas las cátedras de Derecho Constitucional, por la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas y por la casi totalidad de los colegios de abogados. Entendemos, aunque lo consideremos errado, que alguien pueda considerar que el presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro, lo que significa asumir que su elección en mayo del 2018 fue válida, así como es también igualmente válido que, como lo expresó la mayoría de este cuerpo, pensar que la única expresión jurídicamente sostenible es que la voluntad del Estado venezolano se expresa a través de la Asamblea Nacional y de su presidente, Juan Guaidó. En base a estas dos posiciones se han producido dos nombramientos en lo que se refiere a la representación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. El primero de ellos, de manera tácita, por parte de Nicolás Maduro, consistió en mantener en sus cargos a los diplomáticos que venían del periodo anterior. El segundo, ejercido por la Asamblea Nacional en forma unánime, consistió en designar un nuevo representante. Del 10 de enero hasta el 9 de abril prevaleció de manera tácita, mas no pacífica, la primera interpretación, a pesar de que este Consejo había declarado la ilegitimidad del régimen usurpador. El 9 de abril, 18 estados representados en este cuerpo decidieron aceptar
al representante designado por la Asamblea Nacional y por el presidente de la misma, Juan Guaidó. 9 representantes votaron en contra y 7 se abstuvieron, es decir, que no se pronunciaron por ninguna de las 2 opciones. De haber continuado la práctica aceptada desde el 10 de enero, la voluntad de 8 o de 10 estados, oyendo las intervenciones de hoy, descartando la írrita presencia de la usurpación, hubiese prevalecido sobre la voluntad de 18 representantes. No puedo dejar de resaltar lo extraño y poco democrático de esa opción, que dejaba muy mal parada a la institución interamericana. 8 o 10 votos podían más que 18. Les invito a reflexionar sobre este tema a todos aquellos que consideran que la mayoría de 18 votos es una mayoría precaria. La tesis alterna era que una minoría de 8 o 10 representantes prevalecía en un cuerpo integrado por 34 estados. El 9 de abril, algunas intervenciones expresaron una visión muy pesimista en relación a la decisión tomada. Adelantaron que la institucionalidad se había resquebrajado y que la organización había perdido su alma. Yo, con todo respeto, me pregunto si la pérdida del alma no se hubiese producido de haberse mantenido en este Consejo a representantes de una dictadura usurpadora que ha violado sistemáticamente las disposiciones esenciales de la Carta Democrática aprobada por la OEA en el año 2001 y solo respaldada por 8 votos afirmativos. No quisiera terminar estas palabras sin anunciar mi plena decisión de participar muy activamente en la buena marcha de esta organización, orientada hacia la consolidación de la democracia en el continente bajo la dirección del secretario general Luis Almagro. Respaldaremos las luchas de los pueblos del continente que aún padecen dictaduras y seguiremos combatiendo por el cese de la usurpación en Venezuela. Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud de reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión de abandonarla tomada en el año 2012. Y enseguida después solicitar la colaboración de esta organización para la realización de elecciones libres en la fecha más temprana posible. Frente a las obligaciones que la pertenencia a la OEA trae consigo, Venezuela volverá a lo que siempre fue su práctica: el pago seguro y puntual de las cuotas y contribuciones y la cancelación de las deudas existentes. La reconstrucción de Venezuela va a necesitar una colaboración internacional muy importante y pensamos que la OEA podrá ser un centro de coordinación e instrumentación de esa ayuda. Ya casi termino y quiero dedicar estas palabras a Juan Pablo Pernalete, estudiante de la Universidad Metropolitana, asesinado por un guardia nacional en las calles de Caracas. En él quiero encarnar a todas las víctimas de la represión. Antes de morir, Juan Pablo tuiteó: "Unas veces se gana, otras veces se pierde, pero esta vez no estoy dispuesto a perder". Concluyo con una invocación a la semana que acaba de terminar. La palabra Pascua significa paso. En el caso de los judíos representa el cruce del Mar Rojo, es decir, el paso de la esclavitud hacia la libertad. Para los cristianos se conmemora la resurrección de Cristo, es decir, el paso de la muerte hacia la vida eterna. Incluso para los ateos significa la supremacía del espíritu por sobre la materia. Por eso en estas Pascuas deseo de todo corazón a que nos animemos y demos el paso de la tiranía a la libertad, de la resignación a la acción, de la indiferencia a la solidaridad, de la queja a la búsqueda de soluciones, de la desconfianza al abrazo sincero. Gracias, señor presidente.